Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. El joyero familiar, virtudes que embellecen nuestro hogar. Y vamos en la tercera virtud, que se llama perdón, del cual ya hemos hecho una larga introducción, bastante provechosa, donde hay muchos baños que cortar y obviamente donde en 2 semanas o 2 estudios de 25 minutos cada uno tal vez no van a lograr abarcar todo. Pero la idea, creo, y parte de mi propósito de parecerme a Jesús, si en algo pudiera parecerme, es en dejarla dando bote, y dejar que ustedes también saquen sus conclusiones y no hagamos caldo de cabeza. No es dar la instrucción por darla, no es decir, tienes que perdonar porque la Biblia dice que hay que perdonar, sino también entendiendo que es parte de los procesos que cada uno tiene que vivir y también tiene que ver con la madurez que cada uno pueda alcanzar. Y estamos trabajando en eso, invitándonos a ser más maduros, a abandonar algunas conductas que nos hacen daño, que no nos hacen bien, que no embellecen nuestro corazón, que ensucian nuestras relaciones, salpican a los que están a nuestro alrededor. La intención entonces de estos estudios es que podamos practicar las virtudes, o por lo menos encaminarnos en la práctica de estas virtudes, como el perdón. Y como decía también en el raspado de olla, como una perla que se forma en el interior de una herida, de un molusco, también en el interior del corazón, que ha aprendido acerca del perdón, el dolor se puede convertir en belleza. El perdón, cuando es otorgado, creo que trae bendición y trae belleza al corazón. No hace mal el perdón, no hace mal perdonar, por el contrario, le da bienestar al corazón y obviamente también a nuestras relaciones. Transforma el dolor en belleza. El Salmo 30, versículo 11 dice, tú has cambiado mi lamento, mi tristeza en danza, en dolor, o sea, en danza, en alegría, por tanto estaré contento. Y pensaba en ese pasaje, decía, Señor, tú cambias tantas cosas que en nuestra vida estaban mal, estaban trastornadas y las conviertes en cosas buenas. Y eso hace que nos llenemos de alegría. El perdonar no debiera ser una carga, como hemos dicho también en las otras 2 virtudes anteriores. La paciencia, el respeto, no son, y también el perdón ahora, no son virtudes que deban ser practicadas desde el dolor, desde la carga, sino que, si bien es cierto, son decisiones que a veces son difíciles de tomar, pero cuando son practicadas, son llevadas a cabo, entonces traen satisfacción al corazón. Hay disciplinas, dice también la palabra, que al momento de ser practicadas pueden causar peso y carga, pero que al final traen satisfacción, bendición, alegría. No es el pasaje exacto, pero esa es la idea que quiere decir el pasaje también. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes, bueno, el versículo 31 dice, quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería y las maldiciones y toda malicia, sino sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores. Dicen, perdónense los unos a los otros, así como Cristo también los perdonó a ustedes en Cristo. Así que si quieres dejar algún pasaje ahí registrado, Efesios 4, 32. Si una familia no practica el perdón, se oxida. Es parte de ese aceite o la grasa, ¿cierto?, que hace que no chirreen las puertas. El perdón también hace, o la familia que perdona, se renueva cada día. Yo hace un par de semanas llevé mi auto a cambio de aceite, estaba atrasado en 2.000 kilómetros en el cambio. No se notaba porque el vehículo todavía tiene poco kilometraje, pero cuando el vehículo ya está más viejo, necesita también, ¿cierto?, los cariñitos del aceite para que todo funcione bien. Si no, va a llegar un momento en que el motor se va a sobrecalentar. Y el perdón puede actuar en nuestras vidas y en nuestras familias como ese aceite que lubrica nuestras relaciones. Si hay perdón entre nosotros, entonces las relaciones también van a estar bien lubricadas, van a funcionar bien. Por el contrario, cuando no está, cuando no existe, empieza también a haber sobrecalentamiento de los materiales y puede llegar a explotar el motor por falta de perdón. No el auto, ¿cierto? El auto no necesita perdón. Necesita ciertos cariñitos, ciertos ñañáis también de vez en cuando, pero el perdón está hecho para nosotros los seres humanos. ¿Qué es el perdón según la Biblia? Una de los significados es liberar, es dejar o liberar una deuda. Cuando habla en la Biblia acerca del perdón en Mateo 18, habla acerca de los 2 deudores, ¿cierto? Entonces el perdón también tiene que ver con una deuda que ha sido saldada.
Perdonar, como también lo mencionamos en la previa, no es aprobar la ofensa. Te pido perdón. No, no te preocupes si no fue nada. No, pues sí fue, ¿cierto? A veces cuando nos piden perdón, nos hemos pedido perdón, a veces cometemos el error nosotros, quienes perdonamos o quienes hemos sido ofendidos, en minimizar la ofensa. Nos vienen a pedir perdón, ¿cierto?, por algo que ha sucedido y que nos sentimos mal por haber causado un daño, y la otra persona, no con mala intención, pero minimiza ese, no, no te preocupes si no fue nada, no, si ya pasó. Por un lado puede que esté bien, pero por otro lado también dice, entonces no era tanto lo que hice. Entonces, minimizamos el perdón. Mañana lo hago otra vez. Mañana lo hago otra vez. No es aprobar las ofensas, no es restarles el daño que nos pueden haber causado, pero sí el perdón es liberarse del poder que el rencor nos puede hacer. Yo decido no guardar rencor en mi corazón, decido liberar ese rencor y abrazar el perdón. El perdón no es negar el dolor que se ha recibido, no es decir, esto nunca pasó, porque el recuerdo está. Y a veces cuando surge causa dolor, no negamos el dolor con el perdón, pero elegimos libertad por sobre la amargura. El perdón justamente eso es lo que causa, hace la diferencia entre vivir amargado por lo que no hemos dejado ir, por lo que no hemos liberado, por lo que no hemos perdonado. Por el contrario, elegimos abrazar la libertad. Y Jesús a eso vino, a poner en libertad a los cautivos. Y uno podría pensar a los que están en las cárceles, no, también a los que estaban atrapados en sus rencores, en su falta de perdón. Jesús vino a destrabar eso y mediante el perdón también dejarnos en libertad. Uno de los grandes ejemplos en la historia de la humanidad con respecto al perdón es el perdón que José otorga a sus hermanos. ¿Qué les dijo José? Ustedes me hicieron la vida a cuadritos, como dirían algunos. Ustedes me hicieron la vida imposible. Y puede que José haya dicho, bueno, igual yo la embarré porque igual me cachiporraba de mis sueños delante de ustedes. Podría haber sentido también José, no, ¿cierto? Pero José dice, pero Dios usó todo esto para bien. O sea, lo puso en las manos del Señor. Y ese mismo Señor entiendo que fue también el que lo guía a perdonar. No es que digamos, venga nomás todo el daño que me quieran hacer. Dios algún propósito tendrá, porque eso ya es martirizarse como voluntariamente. Creo que no estamos puestos ahí, ¿cierto?, para que encadenenme nomás, yo aguanto todo. Bueno, insisto, tal vez a algunos les guste victimizarse y martirizarse, pero creo que no es sano, porque eso habla que no hay mucho amor propio. Y si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al resto también? Mucha gente que a veces también siente esa victimización, siente en muchos casos, no sé si un profundo, pero sí siente cierto desprecio hacia sí mismo. Si siente desprecio hacia sí mismo por culpas que carga y falta de perdón consigo mismo, ¿cuánto menos capaz será de perdonar al resto también? O verá culpables en todos los que estén por delante también. Ese justo equilibrio lo va a lograr el Señor en nuestra vida mediante la madurez, la enseñanza y nuestro aprendizaje. La práctica de la voluntad, de decir yo, Señor, frente a esta enseñanza, yo decido hacerlo como tú dices. Creo que tu propuesta, Señor, es válida. Yo la abrazo. Me cuesta, pero aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Es parte de lo que hacemos con el Señor. Así que José perdona a sus hermanos y Dios lo encamina para bien. Fue lo que José aprendió. La historia es mucho más larga, pero no la vamos a contar completamente. Jesús en la cruz probablemente es la máxima expresión del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo puse aquí, dicho en otras palabras de Jesús, perdóname Jesús, perdónalos, Señor, dirá Jesús, porque ellos no ven el cuadro completo. Si vieran todo lo que hay detrás, lo que está después, todas las consecuencias, si vieran el origen, si entendieran todas las cosas, no lo habrían hecho. Tal vez ellos pecaron, se equivocaron, porque no vieron todo el cuadro completo. Y nosotros a veces también no perdonamos porque no vemos el cuadro completo, vemos una parte nomás, así como los caballos, ¿cierto? Con anteojeras, ¿se llaman esas? Orejeras. Ven las cosas, tenemos la vista limitada.
Nuestra falta de perdón muchas veces porque no vemos el cuadro completo. O cuando ofendemos a otros también es porque no vemos el cuadro completo. Jesús tiene el plano completo. Por eso que Jesús es capaz de perdonar también, probablemente con mayor capacidad que nosotros, porque no vemos toda la información. Jesús conoce y conocía los planes del Padre. Por lo tanto, Él dice, ellos no saben lo que están haciendo. No dijo, ellos no saben con quién se están metiendo. No lo dice así. No saben lo que están haciendo. Señor, perdónales. Tal vez Jesús está diciendo, perdónales su ignorancia. Perdónales su falta de madurez, su falta de comprensión. Y a veces nuestro perdón puede ser expresado también de esa manera. Tal vez ser misericordiosos y compasivos y comprensivos con quienes tal vez no han alcanzado madurez. El perdón es un símbolo de madurez también. Va a perdonar primero al que es más maduro, así que compitamos quién es el más maduro entre nosotros. Los que perdonan primero, tampoco es competencia, pero se entiende la idea, ¿cierto? Perdonar es un símbolo de madurez, de haber aprendido algo. Y sin despreciar al que todavía no lo ha aprendido, pero probablemente le falte esa enseñanza, le falte verlo a usted perdonando para dar el paso. Por eso es que Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y tu hermano te ve tú, o sea, nos encarga a nosotros la enseñanza de cómo debe ser otorgado el perdón. Aún cuando la ofensa venía en sentido contrario, nosotros no quédate sentado esperando a que te vengan a pedir perdón y entonces trae tu ofrenda. No es lo que dice Jesús, ¿cierto? Nos dice algo bien raro, la verdad. Nos viene a dar vuelta la cosa diciendo, no esperes que vengan a ti. Es complicado, no es tan fácil. Es lindo decir el versículo, no es tan fácil llevarlo a la realidad. La práctica es el maestro. Practiquemos el perdón, pero también desde el aprendizaje, no desde como decíamos, desde lo automático. Creo que tampoco está bien de esa manera. Y creo que muchos han aprendido acerca del perdón por experiencias personales. Probablemente mientras más viejo se vuelve uno, más perdonador se ha vuelto. Espero que así sea. No que mientras más viejos nos ponemos, más impacientes nos pongamos, menos tolerantes nos pongamos. Sino que la comprensión de la vida, de lo que pasa, de las heridas que hemos acarreado en los años, nos haga también que el perdón sea más fácil, mientras más viejos nos ponemos. Espero que así sea, ¿cierto? Que mientras más maduros estamos, para no decir viejos, mientras más maduros estamos, las virtudes se hayan acrecentado en nosotros. Pero a veces, en el mundo pasa eso, ¿cierto? En otras iglesias, mientras más viejos, más mañosos, menos tolerantes, menos perdonadores, nos libre el Señor. Bueno, yo espero con los años volverme más un viejo, un anciano sabio. Y si ando rayando la papa, apáguenme la tele y pónganme un bozal. Pero espero que el Señor me dé lucidez. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Falta de información, falta de visión, etc. ¿Qué es el perdón según la Biblia? Es liberar, dejar ir una deuda, lo que decíamos recién. Y como estamos hablando acerca de la familia, hablemos del perdón en la familia. Tal vez antes de perdonar a los de afuera, tal vez somos de gatillo o perdón fácil con los de afuera y no con nuestros cercanos, con nuestros más íntimos. Es así, no debería ser tal vez, ¿cierto? Pero en muchos casos pasa. ¿Quién decía el otro día? Que a veces, el Parra decía en el otro estudio, por la paciencia creo que era, somos más pacientes a veces con los de afuera y no con los que están bajo nuestro techo. Tal vez el exceso de confianza hace que perdamos el respeto, la paciencia y tal vez la falta de perdón. No debiera ser así, ¿cierto? ¿Hay necesidad de perdón en las familias? En muchas familias hay falta de perdón. Y es terrible que así sea. Pero pasa. Quisiéramos que nuestros matrimonios fueran, como dice, hasta que la muerte nos separe. Así que ojalá nunca cometamos errores en la familia, en los matrimonios. Pero eso usted sabe que no se puede. Porque vivimos aprendiendo de los errores. Pero un matrimonio no va a sobrevivir por la ausencia de errores. Mientras menos errores cometamos, más exitoso será nuestro matrimonio. No creo que sea la fórmula correcta. Mientras menos errores cometamos, mejor va a ser nuestro matrimonio. O sea, claro, uno podría decir, sí, pues, mientras menos se equivoquen, ¿cierto? Pero sabemos que en la realidad no es así, pues los matrimonios nos equivocamos mucho en nuestro crecimiento. Así que el matrimonio no sobrevive por la falta de errores.
sino por la presencia del perdón, ¿cierto? No es la falta de errores, sino la presencia del perdón lo que va a fortalecer nuestras relaciones, matrimonio, con los hijos, con el resto de las personas. Espero nunca tener que perdonarnos a ninguno de ustedes, pero no me vayan a buscar, ¿ya? No funciona así. Realmente nos ofenderemos de muchas maneras y muchas veces nos vamos a ofender. Tal vez con intención, no creo. Con falta de intención, muchas veces. Por ignorancia, por falta de ver el cuadro completo, por desconocimiento, por torpeza, nos vamos a equivocar y nos vamos a ofender muchas veces. Y si vamos a sobrevivir, ¿por qué va a ser? Hermanos, no se equivoque y esta iglesia va a ser exitosa. Hermanos, nos vamos a equivocar. ¿Qué va a ser la diferencia? El perdón en nuestras vidas. La presencia del perdón no va a alejar los errores. Probablemente cada vez van a ser menos. Esperemos que así sea, ¿cierto? Decíamos en la previa, si seguimos cometiendo los mismos errores también podemos amar, podemos perdonar, pero también tenemos que establecer límites. Y creo que también dentro del matrimonio eso es válido completamente. Colosenses 3:13 dice, perdónense los unos a los otros si es que alguien tiene algo contra el otro. Si tiene queja contra el otro, perdónense. Y siempre es cierto la máxima, así como Cristo los perdonó a ustedes también. Entre los padres y los hijos, ¿cometemos errores? Claro que sí. Y estoy seguro que los errores que uno comete con los hijos, o que los hijos cometen con los padres, no son intencionales. Pero, insisto, una vez más, somos muy torpes en nuestras relaciones. Y a veces las torpezas las cometemos con quienes más queremos. Esperemos que haya presencia de perdón ahí, que nos perdemos nuestras torpezas, que nos perdemos nuestra falta de tino, que las tenemos, que nos perdonen nuestras desubicadas. Si soy desubicado con mi señora a veces, no es por falta de amor. Nunca dudes de mi amor, le digo yo. Pero sí desconfía de mi torpeza, de lo desatinado que pueda ser. Estoy más amoroso últimamente, sí, estoy más viejo, estoy más amoroso. Sí, tengo que echarme flores. Pero cuando hay amor, estoy seguro, o quiero estar seguro, que no ofendemos y no somos poco delicados con intención. Espero que así sea, ¿cierto? Si hay amor entre nosotros, no debiera ser así, no debiera haber mala intención, sino que van a haber errores, van a haber equivocaciones, van a haber torpezas de nuestra parte. A veces nosotros nos herimos y no medimos consecuencias. Tal vez si midiéramos las consecuencias de nuestras palabras, de nuestros actos, tendríamos más cuidado. Pero los seres humanos somos imprudentes por naturaleza. Y el tino es algo que se aprende con el tiempo. A veces con mucho tiempo y a veces demasiado tarde, en algunos casos puede ser. ¿Qué va a hacer la diferencia una vez más? El perdón. El perdón puede hacer la gran diferencia. El perdón puede romper un ciclo de orgullo. Podríamos, ¿qué es lo contrario al perdón? La falta de perdón. No, nunca tan básico. ¿Qué? Tal vez el orgullo. El resistirme a reconocer que me he equivocado. El no otorgar perdón. Echemos abajo el orgullo y abracemos el perdón entre padres, hijos, entre esposos, entre familias cercanas, lejanas. Eso restaura las relaciones, rompe ciclos y restaura el amor. Insisto, a veces no es falta de cariño, como dice el himno, te quiero con el alma, te juro que te adoro. Así dice el himno, ¿cierto? Una vez más lo digo, hermanos, porque me siento identificado. Soy muy torpe muchas veces para comportarme y Dios me perdone y me perdonen mis cercanos también por mi torpeza. Insisto, no es falta de cariño, no es falta de amor. Tal vez necesito ser menos torpe en mis actuar. Entre hermanos sanguíneos me refiero, no hermanos de la fe. Ya vamos a hablar de iglesia después, pero estamos hablando acerca de familia. También hay heridas a veces, hay falta de perdón. Heridas que se llevan por años, comparaciones entre hermanos.
¿Le ha pasado a alguien así o no? Que lo han comparado con el hermano. Yo me autocomparaba, no me comparaba solo. Miren, miren, miren. Más encima, no, si yo un caso de estudio. Comparaciones, juicios que hacemos por debajo de la mesa, como dice el himno también. Juicios silenciosos. Todos pueden ser transformados con un acto de perdón. Practiquemos el perdón. A veces va a ser con dolor, a veces va a ser sin dolor. Insisto, que no sea un reflejo, una respuesta automática. En muchos casos responde a un proceso. Y entiendo que cuando hay un proceso hay aprendizaje. Si se responde de manera automática, probablemente nos volvemos... no estoy despreciando a ningún soldado, pero son más soldados que actúan por obligación. Me acuerdo de la escena de Forrest Gump. ¿Has visto la película Forrest Gump, cierto? Igual como que le faltaban tejas para el techo, como que, digamos, un buen chileno era bastante estúpido, por no decir un chilenismo más ad hoc. Pero él respondía así de manera automática. O sea, tenéis que correr, y apretaba corriendo, entonces tenía que mostrarle un letrero para que parara y dejara de correr cuando debía que... Porque él le decía, haz esto, y lo hacía. Entonces, él dice en un pasaje de la película, en el ejército encajé perfectamente. Tienes que hacer bien tu cama. Entonces va el teniente, no sé, y le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí, Forrest Gump? Yo tengo que hacer lo que usted me tiene que decir. Lo que usted diga que yo haga es lo que yo tengo que hacer. O sea, oh, Forrest Gump, eres un genio. El tipo era un estúpido para todo el resto del mundo, pero para el capitán era un genio. ¿Por qué? Porque hacía automáticamente lo que le decía el capitán que él tenía que hacer. Nosotros no somos Forrest, pero que no. No actuamos como autómatas. Somos parte de un trabajo, un proceso que Dios está haciendo con nosotros. Y en ese proceso hay aprendizaje, hay crecimiento, hay dolor, hay caída, hay rodillas rotas, hay heridas que sangran, hay cicatrices, y de todo eso vamos aprendiendo. El perdón es el gran o uno de los grandes restauradores que podemos usar en nuestras vidas para nuestras heridas. Es el sana, el bálsamo, ¿cierto? Esa pomada de la cruz que puede sanarnos, que nos ayuda a cicatrizar. No vamos a meternos en ese plano. Solamente hasta aquí por hoy lo vamos a dejar.